Bienvenidos a Sudor y Sueños, el podcast que busca las historias con albúmina de huevo de estos deportistas, personajes, personalidades del deporte de cualquier sector, del sector médico, del sector directivo, que le aportan una historia y que nos cuentan sus vidas acá en Sudor y Sueños. Hoy la invitada es Nasly Perea, una mujer del atletismo con una gran historia para contar. Nasly, bienvenida a Sudor y Sueños y gracias por aceptar la invitación a este programa. Hola John, muchísimas gracias por la invitación a este programa Sudor y Sueño, y hoy les contaré mi historia. Bueno, Nasly, atleta de la región de Urabá, ¿cómo arrancaste en eso del atletismo? Mira, soy oriunda del municipio de Chigorodó. La verdad, cuando inicié en este mundo del atletismo no me gustaba hacer oficio. Barrer, trapear, lavar platos, de verdad que me enfermaba. Entonces en las mañanas estudiaba y por la tarde me iba para la unidad deportiva del municipio y habían personas entrenando y empecé. Entonces fue como el escape para por las tardes no hacer ninguna clase de oficio en la casa. Bueno, empezaste a correr, porque el atletismo empieza uno corriendo. ¿Y cómo se te fue acomodando eso de llegar a una prueba múltiple como el heptatlón, donde fuiste muy destacada a nivel nacional e internacional? Sabes que yo, mira, la verdad yo era más bien como regular para las pruebas individuales. Entonces 80 metros, siempre segunda, tercera, en salto largo. Entonces como que era buena y no era buena. Entonces no era como que la que siempre se montaba en el podio en el número 1. Mauricio Hernández Delgado, quien en ese momento era mi entrenador, ¿por qué no intentamos múltiples? Me trató de explicarme y la verdad yo al principio no conecté con esa prueba porque eran 7 y aparte era una medalla. Cuando antes hacía pruebas individuales, entonces en la velocidad quedaba segunda, una medalla, en largo cogía bronce, otra medalla. Entonces era como que más desgaste físico, mental por un solo metal. Pero también se fue sumando que en esa prueba era donde más viajaba. Entonces al principio tomaba el atletismo por el viaje. Entonces era como que iba a Medellín, un clasificatorio, y entraba a la selección Antioquia. Entonces, como que ir estando en ese proceso de selección Antioquia me permitió irle cogiendo de cierta medida como amor al hepta. Aparte era como la suma de todo, tan regular, ya en el hepta ya era un poco más completa. Y eso en realidad fue lo que hizo que me enganchara con la prueba. Bueno, ese es un deporte o una modalidad donde hay mucha matemática, que el factor de conversión, que esta prueba da tanto si hago tanta marca. ¿Esa matemática tú la llevabas o era el entrenador y tú simplemente te dedicabas a competir? Yo solo me dedicaba a competir, pero entonces yo lo veía más por los puestos. Ejemplo, si ganaba la valla, si ganaba la bala, entonces bueno, aquí ya iba de primera porque ganaba tantas pruebas. Pero a medida que uno va incursionando y ya uno va creciendo desde el aspecto mental, físico, entonces ya uno va entendiendo como la suma de la puntuación. La World Athlete en este momento tiene un cuadernillo o un libro que de acuerdo a la puntuación que uno haga en determinada prueba, de acuerdo a la marca, perdón, hay una puntuación. Entonces ya uno se va familiarizando más con la puntuación. Entonces dice, ya, si hago 14 me da 900. Ya llegó un momento que ya no pensaba en el paseo, sino en las marcas, porque si mejoraba las marcas me permitía obviamente ir escalando, y escalar era poder entrar a una selección Colombia, poder empezar ciclos olímpicos, y a medida que iba como avanzando en eso, pues obviamente los objetivos, las expectativas y las metas de uno como deportistas también iban creciendo. Bueno, es un deporte muy complejo porque tiene todas las cualidades del atletismo. Uno tiene la impresión de que es para deportistas de buena estatura, de buena corpulencia física. ¿Llegaste así ya cuajada o llegaste más frágil y fuiste cogiendo la figura para esta competencia? No, llegué más frágil. Y obviamente con las cargas de entrenamiento, con los direccionamientos que fui teniendo pues como los entrenadores y la mentalidad que uno va teniendo, entonces ya uno también empieza como a cambiar y a formar también desde lo físico. Las múltiples, de hecho, son para atletas demasiado resilientes, demasiado resilientes. Tú lo decías, para personas de una estatura que le permita como el complemento de correr, saltar, lanzar,
De hecho, los corredores de múltiples son los atletas más completos de todo un evento, porque son los únicos que corren, saltan y lanzan y no tienen una especialidad en una área. Pero también la condición física es fundamental, tanto como la mental. Bueno, Nazli, yo recuerdo, a mí me tocó mucho cubrir el atletismo para Canal Regional y para otros medios, y tú, aparte de que eras la de la prueba múltiple, que ya te hacía eso muy especial, tú eras la de las pintas, los colores en el cabello, te gustaba darle un toque muy personal a la atleta competidora. ¿Eso también fue un gusto adquirido o lo traías desde pequeña? Desde pequeña, pero a medida que uno va avanzando, como que los gustos se van afianzando, ¿cierto? Entonces ya uno va dejando de lado como muchos estigmas. Entonces, siempre para Juegos Nacionales, siempre procuraba las pintas que me hacían sentir más yo, más original, era mi personalidad, y según como me sintiera y estuviera desde lo físico y lo mental, ya yo llegaba al evento y ya yo más o menos ya sabía de qué iba a quedar, porque eso hacía parte de mi identidad, era como los amuletos. Entonces, para este evento toca esta pinta, toca este pintado, toca pintarme el pelo así, toca hacerme las trenzas de esta manera. Entonces, iban como en mi identidad que me hacían sentir también muy segura en el evento. Bueno, y llegaste a ciclos olímpicos. ¿Tú crees que llegaste hasta la cúspide que te permitía tu cuerpo o crees que pudiste haber dado un poquito más y que de pronto quedó faltando algo o de parte tuya o del entrenamiento y que dijiste, me faltó esto y pude haberlo logrado? ¿Sabes qué, John? Yo creo que llegué más de donde me imaginé. Yo llegué porque haber salido de mi pueblo, ya del entorno familiar, ya yo me sentía realizada. Entonces, todo lo que fui como adquiriendo en el camino, para mí todo era ganancia y era más de lo que en algún momento de mi vida esperé. Porque cuando empecé en este cuento, mi mayor deseo era vivir en la Villa Deportiva. Porque siempre escuché y me dijeron, en la Villa Deportiva viven los mejores atletas de Antioquia. Entonces, en un principio, siempre mi mayor deseo, la Villa. Entonces, que para muchos es nada, pues la mayoría de los deportistas quieren unas olimpiadas, un mundial, pero también siempre tuve presente de mis capacidades, mis habilidades y hasta dónde podía llegar. Entonces, por eso te digo que yo llegué más allá de donde alguna vez imaginé. Yo llegué tres ciclos olímpicos y llegué hasta Juegos Centroamericanos. Y para mí ya, empezar el ciclo, para mí ya era lo máximo, ¿cierto? Entonces no es que mi mentalidad sea corta, pero también creo que nosotros como deportistas, en nuestro camino de deportista, no es que los sueños se pierdan, pero también tenemos que tener claro hasta dónde podemos llegar para no frustrarnos, no como deportistas, sino como personas, porque también eso hace parte de la vida. Entonces, yo siempre llegué más, el hecho de haber salido de mi casa, ya yo me sentía más que en unas olimpiadas. Nazli, y aprovechaste el deporte también como vehículo para seguir en él en otra perspectiva, pero también para llevar una vida académica, porque tú te fuiste a estudiar a otros países, te formaste a partir de la práctica deportiva. Sí, mira, yo tengo 5 hermanos y yo fui la primera en pasar por una universidad. Y cuando salí de mi casa siempre lo tuve claro. Yo a mi casa no puedo volver con una mano adelante y una atrás. Entonces llegué a la Villa Deportiva y lo primero que me dijeron fue, aquí solo hay 2 cosas para hacer, entrenar y estudiar. Y yo tenía que aprovechar, era mi opción de vida porque no había más. Entonces, de hecho, empecé estudiando agropecuaria. Estudié agropecuaria en el Politécnico de Jaime Sasa Cadavid. Yo soy bachiller del ¿Y por qué te dio pero por qué te dio por agropecuaria? Esa historia está particular. Imagínate que yo soy egresada de la secundaria del Colegio Agrícola Urabá de Chigorodó. A mí el campo me impresiona, ¿sabes? Me impresiona saber que tú coges una semilla, haces un hueco, tapa, echas agua y que de ahí salga tanta comida. Eso a mí siempre me ha impresionado. Entonces, siempre dije, si tengo la oportunidad de pasar por una universidad,
voy a estudiar agropecuaria. Listo, estudié, la terminé y todo. Después tuve una lesión, la rodilla izquierda, tuve ligamentos cruzados y todo. Y en ese momento lo único que yo hacía era entrenar. Y entonces empecé a sentir que ya que se había desboronado mi mundo. Hasta aquí llegué y otra vez volver a la casa y bueno. Y en ese año el gerente de Indeportes Antioquia era Julio Roberto Gómez. Y no, y si te mandamos para Cuba a recuperar, no sé qué. Bueno, esa era otra opción. Y me fui para Cuba y allá ayudaron en mi recuperación. Y estando allá, pues tuve la posibilidad de estudiar. Hice un diplomado en infantes con énfasis en pruebas combinadas. Me quedé un año. Cuando llegué, necesitaban entrenador en La Estrella, en el municipio de La Estrella. Me presenté la hoja de vida y tan afortunada estaba que necesitaba un entrenador que supiera de todo un poquito. Entonces llegué de Cuba, me presenté, trabajé en La Estrella como 4 o 5 años, pero todavía era deportista. Entonces entrenaba a las 5 de la mañana, de 5 a 8. Entonces cuando llegué, dije, no, pues si voy a ser entrenadora, necesito una carrera afín. Y otra vez entré al poli y estudié profesional en deportes. Entonces entrenaba, estudiaba y trabajaba en La Estrella. No, ¿y cómo hacías con el tiempo? ¿Cómo administrabas el tiempo? Porque no es fácil. Entrenaba en las mañanas de 5 a 7. Me iba a estudiar de 8 a 2. Entrenaba de 3 a 5 y en La Estrella trabajaba tarde-noche, de 5 a 6, 5 a 7. Entonces ya volvía y al otro día lo mismo. Todos tenemos 24 horas. Por ahí me han contado que tú como entrenadora eres de las entrenadoras activas, es decir, no es solo la que se para al lado y dirige, sino que tú entras a participar del ejercicio. O sea que entrenabas para la competencia porque eras atleta, pero esos entrenamientos que dirigías era otro entrenamiento para ti. Porque estamos en una época que hay que demostrar, ¿cierto? Entonces, en la demostración, porque no solamente es explicarlo, porque no todos tenemos la misma capacidad de absorber la información de la misma manera, ¿cierto? Entonces, algunos aprenden visual, otros auditivos, otros con la repetición, otros con la imagen. Entonces, era como explicar y al mismo tiempo hacer el gesto. De hecho, todavía con mis atletas apostamos al que más lance, al que más salte. Cuando y les ganas. Siempre les gano al principio, pero ya cuando ya van cogiendo ya condición y van aprendiendo, a uno ya le toca irse haciendo a un ladito. Bueno, Eri, pero devolvámonos un poquito. Tú ibas como agropecuaria, te fuiste a Cuba a recuperarte. ¿Y por qué te dio por estudiar ese tema de infancia y de pruebas múltiples? Lo de pruebas múltiples se entiende, pero ¿por qué cogiste por ese camino y por ese curso específico? Porque mira, estudiaba en la Manuel Fajardo y me presentaron todos lo que tenían pues como de diplomados. Había de masoterapia, había de teoría y planificación del entrenamiento, ¿cierto? Entonces como que iba a empezar desde la base, entonces fue mi perspectiva, empezar desde los niños. Entonces, el único diplomado que había era como el énfasis en niños. Entonces, era muy bueno porque era como que aprender de lo que yo siempre hice, que fue las pruebas combinadas, pero qué bueno aprender desde la base. Entonces, por eso me fui por esa línea. Bueno, trabajaste en La Estrella y ¿cuál siguió siendo el camino? ¿Seguías todavía entrenando, presentándote por Antioquia en Juegos Nacionales, pero ya llega un momento en que empiezas a ser más entrenadora que competidora? De hecho, sabes, la decisión la tomé en unos Juegos Nacionales Universitarios, porque ya había salido de La Estrella, pero mi deporte también trabajaba, pues era monitora de la profesora Regla, la cubana, la entrenadora. De Regla Sandino, claro, la formadora de las saltadoras en Antioquia. Entonces yo era monitora de ella, entonces todos los niños que estaban en formación eran mis alumnos. Aparte de eso, salí de La Estrella y necesitaban entrenador en la Universidad de AFI. Y me fui a trabajar a la Universidad de AFI y era la entrenadora del equipo universitarios y de empleados. Y todavía seguía entrenando. Y en unos universitarios que fueron en Tunja, clasificaron como 5 chicos de la AFI y de los grupos que yo tenía que eran de diferentes universidades.
Y de hecho yo había clasificado por el poli. Entonces estaba en Tunja y entonces era como que estar pendiente de los deportistas y estar concentrada en mí, ¿cierto? Entonces fue una mezcla de sentimientos y como de la realidad como tal. Entonces, ni estoy concentrada en corregirlos a ellos, ni estoy concentrada en mi competencia. Entonces, a raíz de eso, decidí que ya no podía como seguir más, pero me gustaba de todas maneras como impartir, ¿cierto? Yo soy de una filosofía, John, que pienso que vine a este mundo a tres cosas: aprender, a enseñar y a ser feliz. Y ya como que el choque de ser deportista y entrenador en el mismo evento, ya sentía que no, entonces fui dejando ya de lado como el ser deportista activa. Bueno, te dedicas al entrenamiento y llega un momento de tu vida donde dices, voy a tener un club, que eso de alguna manera es pensar no con pensamiento de entrenadora, sino con pensamiento de directivo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue ese tránsito para llegar al club y cómo llegaste a esa idea? Mira, entonces, después de la IAFI y trabajando en la IAFI y buscando en internet, encontré unas becas y me gané una beca y me fui para Alemania un año y allá me hice especialista de atletismo. ¿Y cómo hiciste ¿cierto? Con el idioma? ¿O era en inglés? ¿O cómo era? Era, los 6 primeros meses nos daban alemán. Y en las clases era solo alemán los 6 primeros meses. No me preguntes nada de alemán, que me supe defender allá, pero desde aquí ya. Pero bueno, algunas palabritas quedaron. Y el semestre siguiente ya era la especialización y era con traductor en español, pero las clases nos las daban en alemán. Entonces, bueno, y entonces ahí... Y aprovechaste la beca, bueno, y estudiaste y regresaste al país. Y regresé. Y me cogió la pandemia. Sí, la pandemia. Listo, después empecé a trabajaba en la liga de atletismo, todo eso. Ya era la monitora de pruebas combinadas, ¿cierto? Entonces ya tenía mi propio grupo, ya yo no era la monitora de la profe regla, sino era monitora, pero de pruebas combinadas. Entonces formaba chicos para las pruebas combinadas, o formaba chicos no específicamente para pruebas combinadas, sino que todos los chicos que llegaban yo los entrenaba. Les daba las bases y a medida que iban creciendo en su desarrollo, o se quedaban en las pruebas combinadas o los orientaba para alguna prueba individual. Y después me puse a estudiar en la UDA. Y me hice especialista en educación física, entrenamiento deportivo. Imagínate. Y entonces la primera pregunta que te hacen los profes cuando llegas a la especialización, bueno, ¿qué hace un agrónomo haciendo una especialización en este campo? Más o menos. Sí. Pero fue porque ya había estudiado profesional en deporte. Bueno, ya tenías el profesional. Sí. Pero igual la ingeniería te da unas herramientas de pensamiento lógico matemático, que es otro tema, el tema bueno, más el conocimiento del campo que todos deberíamos tenerlo. Entonces llegas ahí, ¿y de dónde surge esa idea del club? Porque es que tu club es uno de los clubes, digamos, de más renombre, de más conversación en muchos sectores de la academia y del periodismo. Sabes que empecé a entrenar niños y no tenía por quién ponerlos a competir. No. Porque no tenía. Imagínate que acá en Medellín, de pista, solo hay un club que es, bueno, ya hay dos, Libardos Team y el club mío que se llama Club Deportivo Fénix. Pero Libardos Team es más enfocado a fondo, porque los profes es Libardo Hoyos y Daniel Chaverra, entonces tienen un club y se llama Libardos Team. Entonces los chicos que yo tenía no tenía por qué ponerlos a competir cuando había eventos. Y dije, será muy difícil tener un club. Y me fui para Linder, me hicieron la asesoría, el acompañamiento sí fue 1A y formé el club. Y desde el 2022, en este momento somos terceros a nivel departamental hasta la categoría sub-20. ¿Cierto? Después de 2 clubes que tienen en la región de Urabá, y ahí sigue el Club Deportivo Fénix. Y ese es tu proyecto casi que lo ves como un hijo, o sea, es tener un hijo ahí que va creciendo
con todo lo difícil que es sostener un club, porque los clubes tienen unos gastos, no tienen casi ingresos. ¿Cómo haces ahí en la parte financiera? ¿Cómo hace uno en un club de atletismo? Porque si a mí me dicen un club de fútbol que negocia jugadores, que forma para vender, que recibe unos patrocinios, en el atletismo es más difícil. Sí, y sobre todo porque tenemos un pensamiento o una ideología que el atletismo lo practican pobres, es de pobre, y nos acostumbraron que todo es prácticamente casi que regalado, ¿cierto? No es como el fútbol, como tú dices, que para meter al niño al club, a la escuela, hay que pagar una matrícula, una anualidad y todo lo que conllevan los eventos y los torneos. Pero en atletismo ha sido complejo esa parte de lo administrativo, pero con los resultados que uno ha estado dando, los papás se han dado cuenta de que efectivamente hay que invertir en el deporte. A la final no invierten para que el niño vaya a ser el campeón del mundo, sino que están invirtiendo para que adquiera unos valores que en estos tiempos se han perdido mucho, ¿cierto? Entonces la resiliencia, el respeto, son muchas cosas que se han venido perdiendo en el tiempo y que en esa sociedad deportiva los niños la han ido adquiriendo. Bueno, Nazli, estas conversaciones de sudor y sueños se van muy rápido contando todo lo del sudor, pero hay que contar los sueños. El sueño de Nazli Perea hoy, después de haber sido deportista de ciclo olímpico, después de haberse formado, haber estudiado afuera, haber estudiado acá en Colombia, de tener un club, ¿hacia dónde apuntan tus sueños? En el mundo del atletismo, me imagino. Sí, lo primero es cambiar vidas. Es cambiar vidas y poderlas cambiar a través del atletismo. Es uno de los medios que encontré porque el atletismo cambió mi vida. Y así como cambió la mía, cambió la de mi familia, ¿cierto? Entonces, es como de alguna manera transmitir todo lo aprendido, ¿cierto? Todo lo que me dio el atletismo, transmitirlo. Y lo segundo, procurar llevar deportistas más allá de que sean personas útiles a una sociedad, que puedan de alguna manera yo ser el transporte para que ellos puedan lograr sus sueños, que a la final también se vuelven en mis sueños. Y qué rico poder tener deportistas que puedan hacer esos procesos de ciclo olímpico, ¿cierto? Entonces, mis sueños, uno, cambiar vidas, transformarlas. Y dos, todo lo que se pueda llegar lo más lejos con estos deportistas, más allá de que puedan estar en una academia, de que puedan aprovechar este tiempo libre, es que ellos también puedan tener ese sueño de empezar ciclos olímpicos. Bueno, Nazli, nos quedan 4 minutos de programa y tengo 3 preguntas rápidas. El atletismo te ha dejado muchos amigos, pero sé que tienes una gran amistad con Caterine. ¿Sigue siendo tan fuerte desde la época del atletismo o ha cambiado esa relación de amistad? Mi hermana. Caterine es mi hermana. Y ¿Vienen eso, desde Urabá, vienen juntas? desde Urabá. Vivimos en la villa. El lazo de amistad creció demasiado en la villa porque en el grupo que entrenábamos con la profe Regla éramos las únicas 2 mujeres. Los demás eran hombres, entonces eso también hizo que fuéramos muy, muy unidas. Pero no, todavía hablamos, estamos en contacto siempre. Bueno, la segunda pregunta, ¿cómo te está yendo con la albúmina de huevo? Porque tengo entendido que con uno de los chicos del club o con algunos ya has empezado a utilizarlo. ¿Cómo lo valoras ahora? Efectivamente, mis deportistas entrenan a las 6 de la mañana. Entonces, cuando salen a entrenar, viven en la Villa Deportiva. Todavía no hay alimentos de desayuno. Entonces, se toman la proteína antes y permiten que lleguen con más energía, que puedan aguantar la carga de entrenamiento. Entonces, esta proteína les ha sumado muchísimo, y más porque es al natural, ¿cierto? Entonces, ha sumado demasiado y les ha permitido que puedan aguantar las cargas de entrenamiento en las 2 sesiones que tienen cada día. Bueno, y la última, esta sí es una pregunta muy personal. ¿Qué pasó con los looks? ¿Van a volver? ¿Tienes por ahí? ¿Cuál es el próximo look que vas a tener? ¿Sabes qué? Me estoy dejando y que crecer este pelito porque
el 11 del 9 al 11 de septiembre, Dios mediante. Son mi grado de magíster. ¿Te vas a graduar en una maestría de qué? Didáctica de la educación física, la recreación y el deporte. Ah, Dios no, mediante. qué maravilla. Nazli, muchas gracias por este rato que nos regalaste, por estar con nosotros. Siempre hacemos esto en la sede de Albúmina de Huevo, en la Central Mayorista de Antioquia, pero en estos días estamos utilizando este formato digital para no perder el espacio y para tener historias como la tuya, que nos encanta compartir y que sé que nos van a comentar mucho nuestros seguidores. Gracias por esto. Muchísimas gracias, John, por la invitación y lo único que puedo decir es ser feliz y hacer al otro feliz es lo más fácil. Salúdame a Caterina Ibargüen, mándale un abrazo, la queremos mucho. Salúdanos a todos los chicos de Fénix y a la gente del atletismo. Y a todos los que nos vieron, muchas gracias. Cerramos, cumplimos el itinerario hoy con Nazli Perea, un ejemplo de vida en el atletismo y una de nuestras embajadoras de Albúmina de Huevo. Un abrazo para todos. Recuerden que estrenamos los jueves 8:30 de la noche, pero en YouTube y en Spotify quedan los podcasts para que repasen los anteriores y encuentren ahí alguna historia que les sirva de motivación. Chao a todos.